¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan todos? ¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes, Edgar González. El día de hoy vamos a hablar de los sensores inductivos. Vamos a hablar de cómo hacer una selección más óptima o, llamándole de otra manera, una selección, digamos, más adecuada. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Más o menos la sesión va a durar aproximadamente 50 minutos o 40 minutos más o menos. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Y al final viene la parte más interesante, o no, digamos otra parte interesante que es, vamos a repartir unos souvenirs en donde yo voy a hacer 3 preguntas acerca del tema que estamos viendo y quien conteste o el primero que conteste en el chat la respuesta correcta, pues se va a llevar un souvenir. En este caso, pues como les comento, vamos a hacer 3 preguntas y vamos a regalar 3 souvenirs diferentes. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Sensores inductivos, la selección más óptima. Muy bien. Hoy en día, los sensores inductivos son uno de los dispositivos de automatización más importantes en la industria. Por más sencillo que parezca, su importancia es tal que, por ejemplo, para IFM es una de las familias que más manejamos o que más se vende en la actualidad. En la industria existen un sinfín de aplicaciones para la familia de sensores inductivos. Todas las aplicaciones con características diferentes. Es por eso que los sensores inductivos deben estar diseñados de tal manera que se pueda cumplir con la mayoría de los casos o con la mayoría de las aplicaciones. Una selección adecuada de los sensores inductivos o de un sensor o una selección inadecuada de un sensor inductivo, pues puede provocar que una máquina esté menos tiempo disponible o que esté, digamos, mucho tiempo detenida. Con algunos clientes nos ha pasado que algunas máquinas han parado casi, digamos, medio día solamente por el hecho de que un sensor inductivo estaba, pues, fallando, ¿verdad? Uno de los ejemplos que vemos aquí, o de hecho aquí tenemos 5 ejemplos en la imagen. En la parte superior izquierda tenemos un par de sensores inductivos que están detectando pues unas piezas metálicas. Estos son conocidos como Carrier, es una industria automotriz. Si se fijan, estos sensores están en un ambiente pues limpio o digamos, pues no hay mucha humedad, tal vez un poco de polvo, pues digamos que es una aplicación noble, por decir así, para un sensor inductivo. En la imagen de la derecha tenemos una imagen de la industria alimenticia. Es una aplicación clásica para la industria alimenticia, en donde tenemos pues un lavado a presión, sensores que están siendo sometidos a, a un lavado con químicos en los cuales, pues, si el sensor no está diseñado para esa aplicación, pues puede provocar daños severos al dispositivo.
Y si se fijan, en la parte derecha de esta imagen, tenemos otro tipo de aplicación que también es de alto, digamos, de alta humedad, pero es otro tipo de líquido, en donde, por ejemplo, en este caso, los líquidos que se utilizan es este líquido refrigerante, o bien conocido como quench, en algunas plantas así le conocen a este tipo de líquido, el cual son condiciones totalmente diferentes a los sensores que tenemos en la parte izquierda. También es humedad, pero en este caso el líquido es, digamos, está diseñado para ser abrasivo. Es decir, que está diseñado para que la broca haga muy bien su trabajo y aparte, pues también refrigere y no se dañe la broca con el tiempo. En la parte inferior tenemos un par de aplicaciones que son para soldadura, en donde los sensores que tienen que estar diseñados de tal manera que soporten el ambiente, digamos, donde hay chispas de soldadura, por ejemplo, o donde hay ruido electromagnético provocado por la misma soldadura de la aplicación. Muy bien. Entonces, la función básica de un sensor inductivo, digamos en definición, o la manera en la que se define un sensor inductivo es, su función básica es detectar la presencia de objetos metálicos. Es así de simple. Y la característica principal es detección sin partes en movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Si comparásemos o si comparáramos, por ejemplo, estos switches que tenemos en la parte izquierda de esta imagen, estos switches son conocidos como o limit switch. Están diseñados pues, de manera que es un circuito electromecánico, ¿verdad? En donde la leva, al hacer un movimiento, mueve unos contactos y entonces se genera la conducción de la corriente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la señal al control, o cuando, si pudiéramos ver de manera detenida la señal que llega hacia el control, tiene este comportamiento en donde es característico que tenga ciertos brincoteos antes de llegar a una señal pura y estable. Esto en ocasiones, créanme, que puede provocar muchos problemas en sistemas de control que son sensibles a este tipo de brincoteos. A diferencia, por ejemplo, un sensor inductivo, la señal es más limpia. Es decir, al momento de que el objeto se encuentra presente o enfrente de la zona de detección, inmediatamente la señal se activa y se conduce la corriente y nos da una señal digital. Otra de las características que tienen los sensores inductivos, que es, como bien aquí lo menciona, son las partes sin movimiento, es decir, estas levas con el tiempo tienden a dañarse, o es decir, tienen un tiempo limitado de vida. Por lo tanto, a cabo de unos años, digamos, a veces un par de años o a veces incluso meses, estos dispositivos acaban dañándose. En comparación con un sensor inductivo, pues nos puede durar, pues en condiciones ideales, muchísimos años. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona un sensor inductivo? Primeramente, pues vamos a hablar del principio de funcionamiento. Un sensor inductivo, el principio de funcionamiento más común en la industria se le conoce como eddy current. Este principio de funcionamiento es muy común en diferentes marcas, no solamente para IFM, sino algunos de nuestros competidores utilizan este mismo comportamiento. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente, digamos a manera simple, un voltaje es inducido en una bobina. Si pueden apreciar en la imagen de la izquierda, se está induciendo un voltaje de manera oscilatoria, como lo demuestra aquí el circuito digamos, que viene en la parte superior. Al generar ese voltaje o al inducir ese voltaje en la bobina, genera un campo electromagnético alrededor de ella. Entonces, cuando una placa metálica o un objeto ferroso, más bien,
entra en el campo electromagnético, genera unas corrientes parásitas que están circulando en la parte o en la parte metálica. A estas corrientes parásitas se les conoce como corrientes eddy. Entonces, cuando el objeto entra en el campo electromagnético y se generan estas corrientes eddy, le roba energía al circuito oscilador, o más bien le roba, atenúa el voltaje en el circuito oscilador, y con lo cual el circuito de disparo a cierta cantidad de voltaje atenuado dice, a partir de este set point, por decir así, se define que un cuerpo metálico está enfrente de la cara sensora o del elemento sensor y se actúa la señal digital del sensor. Entonces es así como, digamos, básicamente funciona un sensor inductivo de corriente serie. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar un sensor inductivo? Los criterios de selección más comunes son los siguientes y los vamos a ir viendo paso a paso. Existen otras características, sin embargo, de manera general, con estas podemos seleccionar, digamos, de manera más eficiente o más rápida nuestro sensor inductivo de acuerdo a las aplicaciones que vamos a tener en la planta. Muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos distancia de detección o también conocido como rango de detección. Existen tres factores que influyen en el rango de detección de un sensor inductivo. Digamos que en la mayoría de las aplicaciones, vamos a seleccionar el sensor inductivo de acuerdo a la distancia que tenemos con el objetivo. El rango de detección depende, en primer lugar, del tamaño del sensor. Si se fijan en la imagen, digamos, es un ejemplo representativo. A mayor tamaño del sensor, mayor es el rango de sensado. Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos un sensor que es el modelo IIS226, que nos dice que las dimensiones, es decir, el tamaño de la rosca es un M30. M30 se refiere a el tamaño de la rosca que tiene este sensor y su alcance es de 15 milímetros. Comparándolo con un sensor similar, pero digamos de menor tamaño, que en este caso es M12, tiene un alcance solamente de 4 milímetros. Es, digamos, mucho menos de la mitad de lo que puede dar un sensor similar, pero de mayores dimensiones. Y se los voy a mostrar a continuación. Una disculpa, no sé, tenía apagado el audio. En mi mano derecha tengo dos sensores inductivos de diferente tamaño. En mi mano derecha, como les comentaba, tengo un sensor inductivo de tamaño 30 milímetros y en el otro tengo un sensor inductivo de tamaño 18 milímetros. En donde aquí voy a poner a detectar el sensor a esta pieza que es metal, es un fierro común y corriente.
Y aquí está detectando, más o menos, si pudiéramos apreciar, si se alcanza a ver, son aproximadamente poco más de 10 milímetros. Digamos, pudiéramos definir que son como 12 milímetros de rango de detección. Ahora voy a conectar este sensor que es de tamaño M18. Un sensor muy similar. Y lo voy acercando. Y si se fijan, voy a hacerlo de nuevo. Tiene un rango de aproximadamente unos 8 milímetros. Entonces, en definición, pues entre más tamaño o entre mayor sea el tamaño del sensor, pues mayor rango de sensado va a tener. Y luego hablamos también del tamaño del objeto. Otro de los factores que influyen en el sensado o en el rango de sensado es el tamaño del objetivo. Una de las reglas es que el objetivo a detectar tiene que ser, cuando mínimo, de la cara del sensor, es decir, del tamaño de la cara que vamos a colocar enfrente del objetivo. Por ejemplo, en este caso, este sensor inductivo que es de tamaño 30 milímetros, vamos a seleccionar, es decir, el objetivo va a ser cuando mínimo de ese tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta pieza que es una tuerca, comparado pues con este objetivo que es mucho más grande. Pues voy a conectar el sensor de tamaño 30 milímetros y vamos a ver la distancia de detección. Hablábamos hace un momento que este tiene aproximadamente un poco más de 12 milímetros. Vamos a comprobarlo de nuevo, ok. Y sin moverlo, voy a colocar o tratar de colocar enfrente esta tuerca. Si se fijan, la voy acercando, está más o menos a la distancia y tengo que pegarla mucho más al sensor para que pueda ser detectada. Digamos que depende mucho el tamaño del objetivo para el rango del sensor, el rango de detección del sensor. Otro de los factores que influyen es el material del objetivo. A esto se le conoce como el factor de corrección. Es decir, una de las características de los sensores que son de eddy current es que dependiendo del material es el rango de sensado. Por ejemplo, en la imagen nos indica que para, digamos, acero al carbón o acero común, el rango de sensado tiene de factor 1. O digamos, comparándolo con este sensor que tiene rango de 10 milímetros, el acero al carbón tiene 10 milímetros de rango de detección, es decir, el sensor lo va a detectar a 10 milímetros. Y conforme va cambiando el tipo de material, por ejemplo, para acero inoxidable hablamos de 8.5 milímetros. Esto significa que es aproximadamente el 85% del rango nominal que indica el sensor. Si se fijan, comparado, por ejemplo, con el aluminio o con el cobre, el alcance es muy pobre. Generalmente la mayoría de los sensores inductivos tienen problemas para detectar este tipo de materiales. Por lo tanto, tenemos que seleccionar el sensor de manera adecuada que pueda cumplir con la distancia que vamos a detectar y de acuerdo al material que vamos a utilizar. Y les voy a mostrar a continuación una pequeña prueba
de detección de distintos materiales. En mi mano izquierda tengo aluminio. En este caso tengo, en la parte de atrás tengo acero común, que es con la pieza que estábamos detectando hace un momento, y en esa tengo aluminio. Entonces hablábamos que, por ejemplo, para este material teníamos un rango de detección con el mismo sensor de hace un momento teníamos alrededor de 12 milímetros. Entonces ahora voy a colocar la pieza, por ejemplo, en este caso pues es de nuevo el acero al carbón. Tenemos los 12 milímetros aproximadamente. Y ahora voy a colocar el aluminio. Y si se fijan, sin mover el sensor, no lo está detectando. Tengo que aproximar un poco más el sensor hasta casi quedar completamente pegado con el material. Entonces, en definitiva, otra característica muy importante es saber qué material vamos a detectar. Es muy importante que nuestros clientes o sus clientes les digan qué materiales que van a detectar para entonces tener una adecuada selección del sensor inductivo. Entonces, son tres, digamos, los factores más comunes de los que hablábamos, es el tamaño del sensor, el tamaño del objetivo y el material del objetivo. Muy bien. También otra de las características que, digamos, más comunes a la hora de seleccionar los sensores inductivos es el tipo de montaje. Existen dos tipos de montaje en los sensores inductivos que se les conoce como flush y non-flush, o en español, rasante o no rasante. Algunas otras personas lo conocen como blindado o no blindado. De hecho, en algunas otras marcas de nuestros competidores, con algunos competidores de nosotros, generalmente le llaman blindado o no blindado. Y eso se refiere a que básicamente es la construcción interna o electrónica que permite hacer un sensor rasante o no rasante. Rasante significa que podemos montar el sensor a ras del material o a ras de la aplicación sin que se vea influenciado por el mismo material y que se quede pegado al sensor. Uno de los factores que pueden influir también entonces en el rango de detección es el montaje. Generalmente, o de hecho en la mayoría de los casos, si hablásemos, por ejemplo, de dos sensores que son del mismo tamaño, uno rasante y otro no rasante, el que es no rasante tiene mayor rango de detección. Si se fijan, una de las características de ambos, o una de las diferencias, es que también el no rasante detecta también a los lados de la cara sensora, comparado con el rasante, que por eso, digamos, en su nombre de rasante, puede ser montado en materiales ferrosos sin que se vea afectado por el montaje. Ahorita les voy a mostrar a continuación una prueba de esta imagen. Por ejemplo, en esta aplicación o en este ejemplo, tengo dos sensores, tengo un no rasante y un sensor rasante. Si se fijan, este sensor está siendo montado totalmente a ras de la pieza metálica. Es una pieza metálica pues, de considerable tamaño y el sensor pues, puede estar trabajando sin ningún problema. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo esta pieza enfrente del sensor, pues la puede detectar y no se queda pegado. Incluso le sirve como protección al mismo sensor para las aplicaciones, por ejemplo, donde se golpean, la misma pieza o la misma instalación le sirve de protección.
Ahora, por ejemplo, voy a mostrarles el montaje de un sensor no rasante. Como vemos, es exactamente del mismo tamaño. Y el sensor, pues básicamente está detectando a la pieza por los lados. Entonces, un adecuado montaje es que el sensor tiene que salir completamente su cara sensora y hasta un par de cuerdas más adelante para que no se quede pegado el sensor. Entonces, esta es una de las características de montaje que tienen los sensores. Es decir, también uno de los criterios de selección muy importantes es el montaje. Si nuestra aplicación permite un montaje rasante, pues entonces pudiéramos utilizar este. O más bien, si es necesario que la pieza o el sensor esté insertado dentro de la aplicación, entonces vamos a utilizar este tipo de sensores. Si, por ejemplo, vamos a tener aplicaciones en donde pues, no es necesario que el sensor vaya dentro de la pieza, generalmente pudiéramos elegir un no rasante, dado que este tipo de sensores, los no rasantes, son los que tienen mayor rango de detección comparado con los rasantes. Digamos que en la mayoría de las aplicaciones pudiéramos elegir, o nuestro primer criterio de selección sería pues utilizar las versiones no rasantes. Esto trae también un comentario más, digamos, otra característica de los sensores inductivos, más bien, es la histéresis. Generalmente, todos los sensores presentan este tipo de comportamiento. Si se fijan, al momento de que la pieza metálica, tal cual como le indica la imagen, el campo electromagnético que se genera alrededor de la bobina, ya sea incluso también de un sensor rasante o no rasante, se expande al momento de que la pieza se pone enfrente del sensor, exactamente del sensor. Entonces, la pieza, perdón, tiene que recorrer ligeramente un porcentaje más o unas fracciones de milímetro más para que el sensor se apague y deje de detectar. A esta característica se le conoce como histéresis. Y les voy a mostrar a continuación un efecto de la histéresis. Tenemos de nuevo nuestra aplicación que es el sensor inductivo no rasante. Si se fijan, no está detectando o el sensor no está activado. Al momento de que yo coloqué la pieza metálica enfrente del sensor, el sensor se quedó activado, dado que como este sensor es un no rasante, el campo electromagnético se expande y se quedó activado detectando la pieza metálica. Entonces, esto en ocasiones nos ha causado algunas preguntas de algunos clientes o incluso algunos retornos de garantía, dado que algunos clientes pues nos dicen, ¿sabes qué? Tu sensor se queda pegado, cuando lo pongo a detectar la pieza, el sensor se queda pegado y no funciona correctamente. Y pues no es que el sensor estuviera dañado, sino simplemente pues es una instalación pues no inadecuada, ¿verdad? Simplemente pues era cuestión de sacar un poquito más el sensor para que no se quede la señal activada y pueda hacer su funcionamiento correctamente. Si se fijan, voy a hacer aquí la prueba de nuevo. El sensor no está detectando, es decir, no está activo. Al momento de que coloco la pieza enfrente del sensor inductivo, se queda activado y eso nos puede causar un problema en la aplicación. Bueno, entonces hablando de las características eléctricas, es bien importante que, por ejemplo, para nosotros como asesores en la selección incluso de sensores inductivos, nos digan las características eléctricas de la aplicación. ¿A qué me refiero con características eléctricas? Por ejemplo, si el sensor va a trabajar con corriente alterna o con corriente directa, en IFM, una de las características de los sensores que manejamos en corriente alterna es que
pueden trabajar con corriente directa también. Estos sensores se les conoce como ACDC. El rango o voltaje de operación puede ir desde los 24 volts de corriente directa hasta los 240 volts de corriente alterna también, o bien de corriente directa en ambos rangos. Normalmente los sensores de corriente alterna en IFM los trabajamos en 2 hilos, es decir, tienen que estar conectados en el lazo de control, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Los sensores de corriente directa en IFM pueden ser también de 2 hilos o de 3 hilos. Entonces, en este caso es bien importante que ustedes como clientes, o más bien si ustedes tienen algunos clientes, les definan a cuántos hilos va a operar la aplicación. Generalmente los sensores también pueden ser o normalmente abiertos o normalmente cerrados. Es decir, esto se refiere a el contacto del sensor. Por ejemplo, mi sensor que estaba utilizando hace un momento, este sensor es normalmente abierto. Significa que el switch está abierto hasta que un objeto se coloca enfrente del sensor o de la cara sensora, entonces su contacto se cierra. Los sensores, hablando de los sensores de corriente directa, pueden ser PNP o NPN, y así también los sensores de 3 hilos. Es bien importante que nos indiquen si el sensor, o más bien el control que tienen en su aplicación, va a trabajar con NPN o PNP. En un momento más voy a hablar de qué significa PNP o NPN. Y pues también pueden ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Muy bien. Entonces, hablando de la conexión eléctrica de un sensor ACDC a 2 hilos, esta debe ser la conexión correcta. Es decir, aquí tenemos una fuente de poder, puede ser de corriente alterna o de corriente directa, y si se fijan, está en el mismo circuito de la carga, es decir, de un lado pudiera estar conectado el positivo, pasa a través del sensor y la carga está conectada del lado negativo, es decir, tiene que haber una carga forzosamente. Hablando de una carga, puede ser un relevador, puede ser un contactor a lo mejor de baja corriente, o incluso también la entrada del PLC, ¿no? Esta sería la forma correcta de conectar un sensor a 2 hilos de corriente alterna o de corriente directa también. Nos ha pasado muchas veces, de hecho incluso nos llegan a veces sensores a retorno de garantía porque el sensor se queda pegado dado que se dañó. Uno de los daños más comunes es que cuando conectamos de esta manera el sensor inductivo, es decir, conectamos directamente a la fuente de poder sin una carga en medio, el sensor inductivo se quema, porque básicamente lo que estamos haciendo aquí es un cortocircuito, ¿ok? Por lo tanto, a sensores inductivos en 2 hilos e incluso para cualquier otro tipo de sensor, es bien importante que cuando se trabaje a 2 hilos haya una carga conectada. Muy bien, entonces, ¿qué es PNP o NPN? Básicamente, digamos, a manera muy simple es qué polo vamos a interrumpir con respecto a la alimentación de la carga. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de poder, este viene siendo nuestro sensor y esta sería nuestra carga. Si se fijan, el sensor inductivo está conectado a la fuente de poder. En este caso, cuando un objeto metálico se encuentra enfrente de la cara sensora, el sensor deja pasar su corriente y alimenta la carga. La carga todo el tiempo está conectada al polo negativo, es decir, que está esperando que el polo positivo o la parte positiva le llegue y entonces pueda activarse. Cuando hablamos de un circuito NPN, todo el tiempo la carga está conectada al polo positivo y lo que interrumpimos es el polo negativo de la fuente de poder. Si se fijan, de igual manera el sensor inductivo está conectado todo el tiempo a la fuente de poder. Sin embargo, cuando un objeto se pone enfrente de la cara sensora, lo que deja pasar en este caso es la parte negativa o el polo negativo
que alimenta a la carga. Entonces, en este momento, cuando una pieza metálica se encuentra enfrente, la carga se va a encender. Este es un circuito típico de NPN que se indica en todas las fichas técnicas de nuestros sensores, y este es un circuito típico de PNP. Y en este caso indica que sería normalmente abierto para ambos casos. Muy bien. Entonces, ambiente de trabajo. IFM ha trabajado arduamente en desarrollar sensores adecuados para diferentes ambientes de trabajo. Es decir, o es por eso que tenemos diferentes familias de sensores. Y estas diferentes familias de sensores, pues tienen una construcción o una, digamos, pues sí, materiales diferentes de los cuales están fabricados. Por ejemplo, para Industrial Automation, que es, digamos que es una de las aplicaciones que hablábamos al principio, por ejemplo, en esta imagen, que es una aplicación donde no hay humedad o es un alto grado de humedad o hay muchísimo aceite volando por todos lados o líquido refrigerante. En este caso, pues es una aplicación limpia, ¿verdad? De hecho, es una aplicación de empaque. Entonces, podemos utilizar la familia que es de Industrial Automation y la podemos reconocer porque en la tercera sigla tiene la letra S de estándar. El cuerpo es de latón niquelado y la cara sensora, que es de color naranja, es de material PVT, que es un ejemplo de los sensores con los que estábamos haciendo las pruebas hace un momento. Por ejemplo, este sensor es para de este tipo de aplicaciones en donde pues no hay, si acaso puede haber humedad, puede haber ligero polvo alrededor. Sin embargo, nuestros sensores, a pesar de que son para ese tipo de aplicaciones, tienen un alto índice de protección, en la mayoría de los casos por encima del IP67. Si hablamos, por ejemplo, para aplicaciones de industria alimenticia, nosotros le conocemos a la familia como wash down, que es pues, típicamente este tipo de aplicaciones donde, por ejemplo, si vamos a cervecería, a una panificadora, no sé, alguna empresa de chocolates, generalmente las máquinas las lavan a presión o lavan con líquidos que son agresivos o que son sanitizantes. Para la mayoría de los sensores que no están preparados para este tipo de aplicaciones, los sensores pues, pueden dañarse. Y IFM ha desarrollado pues también este tipo de sensores, que es, por ejemplo, este que tengo aquí en mi mano. Si se fijan, la cara sensora es de color gris, dado que es un material diferente. En este caso, la cara sensora es de PIC, que esto es un elastómero duro y de alta resistencia y de alta compatibilidad con agentes de limpieza. Y el sensor es completamente, es decir, la parte que es metálica está hecha de acero inoxidable, de alto grado de pureza. A esta familia la podemos reconocer porque en la tercera sigla del número de parte tiene la letra T de Tito, es decir, de Thermal Shock. Una de las pruebas que se le hacen a nuestros sensores inductivos, que son para industria alimenticia, son pruebas de choque térmico. Es decir, el sensor es sometido a muy baja temperatura unos cuantos minutos y luego se saca el sensor y se vuelve a poner en alta temperatura, perdón, se cambia a alta temperatura y luego se saca otra vez y se vuelve a poner en baja temperatura, digamos, causándole choques térmicos, provocando o tratando de provocar o probando más bien la resistencia del sensor. Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones que son las de industrias para centros de maquinado, es decir, donde hay líquido refrigerante, donde hay aceite alrededor, como es este tipo de aplicaciones, en donde este tipo de sensores pues tiene la particularidad de que la cara sensora es de LSP, es un material que es altamente resistente a este tipo de líquidos y el material es de latón del cuerpo de la metálica y tiene un revestimiento de bronce. Y lo podemos reconocer porque la tercera sigla es la letra C. Una de las características de estos sensores es que son IP68. Este es un ejemplo del sensor. Este sensor puede estar totalmente inmerso en el aceite o en el líquido refrigerante, obviamente con una adecuada apriete del conector,
y el sensor puede durar años adentro del líquido y no le va a pasar nada. Y luego tenemos otro tipo de sensores que son para industrias donde hay soldadura. Este tipo de sensores están diseñados de tal manera que pueden resistir los campos electromagnéticos o el ruido electromagnético, y así también el sensor está preparado para que le caigan chispas de soldadura y no se le queden pegadas. Un par de ejemplos que tengo aquí, que les voy a mostrar a continuación, si nada más me permite un momento. Les voy a mostrar estos sensores. Por ejemplo, aquí tengo un par de sensores. Este sería para, ambos son para industria donde hay soldadura. Sin embargo, este tiene la cara sensora, es de LSP también, pero tiene un revestimiento de teflón de color negro, y este también tiene un revestimiento de teflón de color gris. Sin embargo, la diferencia es de cara metálica, ideal para aplicaciones donde, por ejemplo, los sensores son golpeados. Nosotros podemos golpear el sensor y el sensor va a trabajar o va a seguir trabajando sin ningún problema. Si se fijan, pues los sensores están diseñados para ese tipo de operaciones rudas. Este sensor, el que tengo en mi mano, el de color negro, puede resistir aplicaciones de soldadura, sin embargo, este no resistiría los golpes. Este sensor lo podemos reconocer con la letra W, que es para el de welding, y este sensor, que es para aplicaciones rudas, donde se puede golpear, lo podemos reconocer en la tercera sigla con la letra R, R de Raúl. Y luego tenemos sensores para aplicaciones de ambientes explosivos, en donde digamos, los sensores están preparados para trabajar en aplicaciones con riesgo de explosión, hablando, por ejemplo, de petroquímicas, por ejemplo, o harineras, o industria, por ejemplo, donde pues se fabrica o se manufactura harina de maíz, o que puede ser, o harina de trigo, perdón, que puede ser, pues en algún momento con riesgo de explosión. Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones que son para aplicaciones móviles. Hay muchas aplicaciones en este tipo de máquinas que también llevan sensores inductivos. Por lo tanto, el sensor debe estar preparado para esos tipos de ambientes. Soportan generalmente a temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados o temperaturas más altas, por ejemplo, y alta vibración. Muy bien. Y luego tenemos una de las soluciones. Todo este tiempo hemos hablado, perdón, de sensores inductivos de tipo eddy current. Y FM también ha trabajado mucho en desarrollar una nueva familia de sensores inductivos, a los cuales les llamamos familia de sensores K+. K+ significa que es un rango de sensado para todos los materiales. Es decir, en este caso, como hablábamos del principio de funcionamiento de corriente serie, estos tienen un principio de funcionamiento diferente, con los cuales no le afecta el tipo de material que va a detectar. Es una gran ventaja para ustedes como usuarios, dado que podemos detectar casi, digamos más bien no casi, es cualquier material a exactamente el mismo rango de detección. Y ustedes dirán, bueno, pues este sensor por lo tanto debe ser pues mucho más caro, o debe ser muy difícil de conseguir, y pues no. Y IFM pues hemos trabajado bastante para que este tipo de familia, esta familia que es nueva, tiene poco tiempo en el mercado, pueda estar disponible de entrega inmediata, y así también los precios son, digamos, similares a los de eddy current o los de cualquier otro tipo de sensor que manejamos, o incluso hasta más económicos. Y a continuación les voy a mostrar cómo funciona un sensor K+. Por ejemplo,
Hace un momento hablábamos pues que tenemos un par de materiales. Tenemos acero normal y en este caso es aluminio. En donde, por ejemplo, voy a poner a detectar el acero común. Y digamos que el sensor pues tiene alrededor de unos 10 milímetros de rango de detección. Quito la pieza sin mover el sensor y voy a colocar el aluminio y si se fijan sigue detectando exactamente al mismo rango de detección. Se le conoce como K+, dado que digamos que el factor de corrección, que en alemán la letra así, o la letra de corrección empieza con esa letra, pues es K igual a 1, se le conoce, y plus significa que tiene un rango de detección ampliado comparado, por ejemplo, con otro tipo de sensor exactamente de la misma construcción. Este generalmente tiene mayor rango de detección y no le afecta para nada el rango o más bien el material que vamos a detectar. Muy bien, pues hasta ahorita sería la parte teórica. No sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribirla. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, en donde pues nos tomaremos algunos minutos para responderlas. Muy bien, tenemos una pregunta de un compañero que se llama Juan José Alonso. Dice, ¿los sensores inductivos también se clasifican en NPN y PNP o PNP y NPN? Exactamente así es. Pues los sensores se clasifican, los sensores inductivos, una clasificación o un criterio de selección sería que fuesen PNP o NPN, hablando pues de las características eléctricas. Muy bien, estamos aquí revisando para ver si tenemos más preguntas. Dice por aquí otra pregunta, dice, ¿cuánta distancia de conmutación tienen los sensores inductivos? Pues bueno, ya hablamos de la distancia de conmutación. Hablábamos al principio, o en una de las diapositivas, que pues el factor digamos, el factor o uno de los factores que influyen es el material del objetivo. Dependiendo entonces del material, del tamaño y también pues del tamaño del objetivo, pues vamos a tener diferentes rangos de detección. Por ejemplo, hablábamos, en este caso de que es el sensor M18, que es K+, tiene alrededor de 10 milímetros, 12 milímetros más bien. Típicamente, por ejemplo, un sensor del mismo tipo, en este caso no es K+, rasante, tendría alrededor de un rango de detección
de unos 8 milímetros, que lo vamos a comprobar a continuación. Generalmente los rangos de detección de los sensores inductivos pues es poca, ¿verdad? Es decir, no están diseñados para detectar a distancias largas como de metros o digo, normalmente estamos hablando del orden de los centímetros. Entonces, por ejemplo, este que es un sensor, como decíamos un M18 rasante, tiene aproximadamente unos 8 milímetros de rango de detección. Me pregunta por aquí otra persona, Juan José Alonso, dice, ¿los K+ tienen poco de haber salido al mercado? Así es, tienen alrededor de, para IFM, esta familia tiene alrededor de año y medio más o menos. Ya manejábamos sensores K con factor de corrección igual a 1. Por ejemplo, este sensor que tenemos aquí, que es para welding, tiene factor de corrección igual a 1. Sin embargo, el K+, o digamos comparándolo, el rango de detección, el plus, eso significa que pues tiene mucho mayor rango de detección. Entonces, por acá tenemos otra pregunta de Alberto. Dice, ¿qué ventaja tienen tus sensores IO-Link? Una de las ventajas que tienen los sensores IO-Link es que, por ejemplo, comparado con un sensor inductivo común y corriente, la información que nos da es solamente un bit, digamos, de 1 y 0, es decir, presente o no presente. Un sensor inductivo con comunicación IO-Link nos puede dar muchísima más información. Por ejemplo, no solamente el que está presente o no está presente la pieza, sino nos puede decir más o menos, digamos, en unidades relativas, a qué distancia está detectando la pieza con respecto al sensor, para entonces, por ejemplo, saber si el sensor está a punto de ser golpeado o, por ejemplo, si una pieza debe de ser detectada siempre exactamente a la misma distancia. Y si empezamos a ver que tenemos una distancia a la que está detectando menor, significa que probablemente un problema viene próximo, ¿verdad? Entonces, que alguna pieza de la máquina se está soltando o que algún problema de la máquina pues está por venir. Aparte, podemos sacar, por ejemplo, información de cuántas horas ha estado operando el sensor inductivo en algunos casos, cuántas veces hemos conectado y desconectado, por decir, si hiciéramos esto y lo volviésemos a conectar, los sensores IO-Link tienen un contador de cuántas veces hemos hecho esta operación para entonces saber si la máquina está teniendo problemas eléctricos. Dice, por aquí tenemos otra pregunta que dice de Francisco Dantes de INASA. Si nos pregunta si la presentación se puede compartir por vía correo electrónico. Sí, claro que sí, se puede compartir vía electrónica, correo electrónico, perdón, sin ningún problema. De todos los participantes que están ahorita en la presentación, pues simplemente es que pues me manden un correo, ahorita más adelante voy a compartir los datos, o se los puedo indicar, mi correo es edgar.gonzalez, con zetas, @ifm.com. Ese es mi correo electrónico, digamos, mi nombre es Edgar González, edgar.gonzalez sería mi correo. Dice, ¿cuál es el precio aproximado de un sensor K+, comparado con el precio de un sensor normal? Digamos que un sensor inductivo de, digamos, M18, por ejemplo, hablando de un sensor de este tipo, debe de costar o costará alrededor de 900 pesos o 1000 pesos, por ejemplo, y un K+ cuesta básicamente lo mismo. Hablábamos de unos 50 pesos de diferencia a precio de lista, lo cual pues es muy atractivo el precio.
Menciona por aquí Elizabeth Lara. Dice, ¿cuál es la velocidad máxima entre el sensor y el objeto en movimiento? Ah, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, todos los sensores tienen una característica que se le conoce como frecuencia de conmutación. La frecuencia de conmutación significa a cuánta velocidad puedo pasar enfrente del sensor el objetivo. Regularmente la frecuencia de conmutación está en el orden digamos, 1000 Hz, por ejemplo. Hay algunos sensores que, por ejemplo, en este caso tiene muy baja frecuencia de conmutación. Está hecha como, por ejemplo, que tienes el sensor, pones la pieza y hace la operación de soldado y entonces se retira la pieza. Hay otro tipo de sensores, por ejemplo, como que tiene una frecuencia de conmutación muy alta, es decir, el interruptor puede estar activándose a muy alta velocidad. Eh, Hablamos de, por ejemplo, este sensor tendría alrededor de unos 5000 Hz más o menos, eso significa 5000 pulsos por segundo, lo cual pues es bastante rápido. ¿Se puede modificar, por aquí pregunta Mario Alberto, la estéresis con los sensores IO-Link? Los sensores IO-Link tienen también otra particularidad. Por ejemplo, normalmente este sensor detecta a esta distancia, ¿verdad? Y ese sería el modo en el que trabaja, se le conoce como single point en inglés, ¿verdad? Es un poco complicado traducir el concepto. Sin embargo, single point se refiere a que solamente en este punto va a detectar. Cuando trabajamos con un sensor inductivo IO-Link, podemos decir que otro modo de trabajo se le conoce como two point o double point activation, es decir, que se activa a 2 puntos. Eso significa que podemos ampliar la estéresis, digamos, inerte o que es parte del mismo sensor. ¿Ok? Es decir, digamos que si aquí el sensor detecta, podemos hacer que el sensor deje de detectar a mucha mayor distancia y así ampliar la estéresis. Muy bien. Por aquí tenemos una pregunta acerca de los BCE. Bueno, los BCE es otro tipo de producto. Nos pregunta que si puede mandar datos hacia una nube. Sí, es posible. Digamos que a través de comunicación, nada más que ahorita pues no voy a entrar mucho en detalle. Esa pregunta, con todo gusto, voy a contestarla por correo electrónico. Y si gusta podemos llamarle por teléfono pues para resolver un poquito más a detalle, dado que esta es una pregunta un poquito más complicada, el cual requiere una explicación un poquito más a fondo. Muy bien. Pues vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que no hayan sido contestadas, digamos que de antemano pido una disculpa si hay alguna pregunta que se quedó pendiente. Sin embargo, tengan por seguridad que voy a contactarlos por correo electrónico y voy a contestar sus preguntas eh, con todo gusto por medio electrónico. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de regalos, en la cual voy a hacer 3 preguntas con respecto a la presentación. Quien conteste primero, ese dato lo vamos a tener al final. Al final, digamos que luego de la presentación, vamos a publicar la lista de ganadores en nuestra página de Facebook para que nos sigan. Y ahí se va a publicar quiénes fueron los ganadores, obviamente con la evidencia de la imagen de la respuesta. Y pues nada más que si nos pueden dar sus datos, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para que nos puedan dar sus datos a dónde les estaremos enviando los regalos. En un momento más les voy a mostrar los regalos que vamos a repartir. Permítanme un momento.
Este es el siguiente regalo. El regalo es pues un demostrativo, es un demo de los sensores K+, el cual tiene 3 diferentes tipos de materiales, los cuales, y también así tienen 3 diferentes sensores de diferente tamaño. Por el caso, por ejemplo, si ustedes tienen algún negocio propio y quieren ir a visitar algún cliente y promocionar nuestros sensores, pues pueden hacerlo con ayuda de con esta demostración. Y pues como les comentaba, pues este es el siguiente, el otro regalo, que es el termo, que hace rato les mostré en la imagen. Muy bien, entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿Cómo se llama el principio de funcionamiento más común utilizado en la industria? Su respuesta, ya sea que la puedan dejar en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Muy bien, tenemos a un ganador ya, el cual pues fue la primera persona en contestar. Como les digo, la lista de ganadores pues va a ser publicada próximamente, pues luego del webinar en nuestra página de Facebook. Muy bien. La respuesta correcta es, al ya tener un ganador, pues entonces voy a decir que la respuesta correcta era de eddy current o corrientes eddy. Muy bien. La siguiente pregunta es, mencione 3 factores que influyen en el rango de detección. ¿Cuáles son los factores más comunes que influyen en el rango de detección? Muy bien, hay una persona que contestó, pero solamente puso una. Debemos mencionar 3. Muy bien, aquí ya tenemos la respuesta correcta. Perfecto. Muy bien, entonces, ya tener la respuesta correcta, de alguna persona que ya contestó, pues voy a indicar cuál fue la respuesta. Es el tamaño del sensor, tamaño del objetivo y material del objetivo. Son básicamente los 3 factores que influyen. Otro factor que pudiese influir, digamos, es si es rasante o no rasante. Como lo veíamos en las pruebas, pues un sensor que es no rasante también puede tener mayor, digamos, tendría mayor rango de detección que un rasante. Perfecto. Vamos a hablar de la siguiente pregunta, que sería, ¿qué letra es la que distingue a la familia de sensores inductivos para aplicaciones de soldadura? Hablábamos de que nuestros sensores pues, están diseñados para diferentes tipos de aplicaciones en diferentes tipos de industrias. Entonces, las cuales pues están diseñados especialmente para esa aplicación. En este caso ya tenemos una persona que contestó correctamente.
Y pues en efecto, la letra que distingue a los sensores inductivos para aplicaciones de soldadura es la W, de welding. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Como les comentaba, estos son los datos digamos, a donde nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edgar González. Gracias por su atención y cualquier duda, cualquier requerimiento de cotización, si tienen algún problema, no solamente con sensores inductivos, sino con otro tipo de sensores, pues nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y así también, pues próximamente vamos a tener otro webinar que el tema será publicado más adelante, aproximadamente será como en un mes más o menos, cuando tendríamos el siguiente webinar, el cual pues créanme que va a estar muy interesante y pues espero que puedan acompañarnos y brindarnos pues su presencia. Muchísimas gracias de antemano y gracias por todo. Hasta luego.